Mi esposa me ignoró durante 20 días. El 21, dejé una caja de bombones en la habitación y una carta escrita a mano: gracias por todos estos años. Y esta vez, quiero que sea el año más especial de mi vida. Cerré la puerta, cogí mi maleta y me fui sin gritar, sin llorar, sin dar portazos, sin armar jaleo, solo en silencio. El mismo silencio que me había dado durante casi un mes. Pero el mío era diferente. Mi silencio era una despedida. Solo se daba cuenta cuando no había nadie más en casa para preguntarle si estaba bien, si quería cenar, si necesitaba algo. Cuando él se acostaba por la noche y su lado de la cama estaba frío. Cuando olía el perfume que había dejado a propósito en la almohada, como si alguien me diera un último abrazo invisible antes de desaparecer. No hubo traición con besos ni caricias, pero sí con ausencia, con desprecio, con abandono. Y estas son las que más duelen, porque nadie ve, nadie nota, nadie te defiende. Me traicionó la indiferencia de alguien a quien juré amar de por vida. Me traicionó un silencio ensordecedor mientras suplicaba un gesto. Durante 20 noches di vueltas en la cama sola, intentando comprender el momento en que dejé de ser vista. Intentando recordar el momento exacto en que el amor se convirtió en un mueble. Existía dentro, respirando el mismo aire, caminando por la misma casa, y sin embargo, era como si ya no estuviera allí. Oía sus cubiertos chocar contra el plato mientras intentaba conversar. Oía mi teléfono vibrar con mensajes de alguien que la hacía sonreír cuando apenas podía darle las buenas noches. ¿Y lo peor? Me quedé allí. Me despertaba antes que ella solo para prepararme café. Le recordaba constantemente la pauta de medicamentos que siempre olvidaba. Le decía, que te mejores, incluso cuando era yo quien no estaba bien. Y ella, nada. Ninguna reacción. Ninguna mirada. Lo sé, quizá debería haberla confrontado, haberle exigido una explicación, haberle preguntado el motivo de la distancia. Pero no quería oír que estaba con otra persona. Que yo no era suficiente. Que ya no tenía sentido. Así que decidí dejar los chocolates. Y desaparecer. Solo se dio cuenta de todo cuando encontró la carta. Y entonces fue como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. No porque la carta fuera triste. Sino porque era amor. Un amor que perduró hasta el final. Un amor que no gritaba, que no exigía, que no señalaba con el dedo. Un amor que no merecía ser ignorado. Y comprendió, demasiado tarde, que esta era la despedida más cruel de todas, al hombre que aún la amaba, pero que dejó de luchar porque luchaba solo. Empezó a buscarme. A través de mensajes. A través de conexiones. Incluso a través de amigos en común. Pero ya estaba lejos. No solo a kilómetros. Estaba lejos de todo lo que me hacía daño, de todo lo que me encogía. Había dejado de ser la mitad de mí misma para encontrarme completa de nuevo. Y lo hice. En alguien que no temía mirarme a los ojos. Que escuchaba incluso lo que no decía. Que entendía mis silencios como si fueran frases. Que reía de mis chistes y lloraba con mis recuerdos. Era diferente. Luz. Real. Pero el corazón no es un interruptor. Seguía pensando en la mujer que dejé. No porque quisiera volver, sino porque aún me dolía. A veces el amor termina sin terminar. Simplemente cambia de forma. Se convierte en anhelo, en arrepentimiento, en una lección. No quería venganza. Solo quería que comprendiera lo que perdió. No por orgullo. Sino porque amar a alguien requiere más que una presencia física. Requiere alma, ojos, manos, escucha. Y ella no me dio nada de eso. Un día, meses después, me encontró. Estaba más delgada, con el rostro demacrado, los ojos rojos de tanto llorar. Me miró como si hubiera visto un fantasma, como si no pudiera creer que yo aún existiera fuera de su mundo. Y cuando intentó hablar, no le salió la voz. Hasta que se derrumbó. Lo siento. Por favor. No sabía que te estaba perdiendo. Solo, pensé que nunca te irías. Escuché. De verdad. Sin interrumpir. Sin juzgar.
Y luego dije. Yo tampoco pensé que nunca lo haría. Ella lloró. Yo no. Porque en ese momento me di cuenta de que había perdonado. No por ella. Sino por mí. Porque perdonar no se trata de volver atrás. Se trata de seguir adelante. Se trata de aceptar que a veces todo lo hacemos bien, pero aún así, no es suficiente para quienes ya no ven. Después de eso, seguí adelante. No miré atrás. Ella sí. Se quedó allí, con la mirada vacía y las manos temblorosas, como si intentara detener el tiempo con los dedos. Pero el tiempo ya se lo había llevado todo. Incluyéndome a mí. Y lo más cruel de todo esto no es el final. Es lo que sucede después. Es su vida diaria, intentando volver a los lugares donde fuimos felices. Intentando escuchar las canciones que cantaba en el coche. Intentando recordar el sonido de mi voz. Intentando encontrar algún rastro de mí en los recuerdos que ella misma borró. Pero los recuerdos no responden a los mensajes. Y el silencio, ahora, es suyo. Empezó a soñar conmigo. Casi todas las noches. Y en los sueños, yo seguía ahí. Pero siempre en los mismos sitios donde me había ignorado. En el sofá, pidiéndole que charlara. En la cocina, intentando compartir la cena. En el balcón, esperando a que me notara. Y en los sueños, hacía las cosas de otra manera. Me abrazaba. Me escuchaba. Se disculpaba. Pero siempre se despertaba con la cara mojada por las lágrimas y un dolor en el pecho que no se le iba. Porque allí, en la cama vacía, no había nadie al otro lado. Ni una carta. Ni un perfume. Ni bombones. Solo silencio. Un silencio que gritaba todo lo que ella se negaba a oír. Comprendió, demasiado tarde, que el amor no se mata de golpe. Se mata poco a poco. Con ausencias. Con descuidos. Con silencio. Y eso fue exactamente lo que hizo. Mató el amor de un hombre que solo quería quedarse. Pero lo que nunca supo, es lo que escribía al dorso de la carta. La que solo leyó cuando me buscó desesperadamente y regresó a mi habitación días después, revolviendo cajones. Al dorso, una frase que nunca olvidó: si alguna vez me buscas y ya no estoy, es porque por fin he aprendido a quererme más a mí misma que a ti. Y eso es exactamente lo que pasó. Pero la historia, la verdadera historia, la que explica todo lo que la llevó hasta este punto, ella aún no la conoce. Y quizá, si escuchas el final, lo descubras junto con ella. Bienvenidos al canal. Aquí no se idealiza ni se tolera ninguna forma de traición, todo lo contrario. Todas las historias son ficticias, pero cada una conlleva una dolorosa verdad: la traición destruye, corroe y deja cicatrices que el tiempo no siempre sana. Nuestro objetivo es claro: mostrar que quienes juegan con el amor un día presenciarán en silencio el precio de su propia decisión. Prepárense. Lo que están a punto de escuchar no es solo una historia. Es una verificación de la realidad. Se conocieron un día cualquiera, de esos que juras olvidar, pero que sin darte cuenta se convierten en un hito. Fue en un café de la esquina, en una encrucijada entre el azar y el destino, y aunque ninguno creía en las casualidades, algo en ese encuentro los hizo detenerse. Él se llamaba Daniel, ella Sofía. Él era analista financiero, lo suficientemente disciplinado como para sonreír. Ella era arquitecta, con una mirada detallista, como quien ve la belleza incluso en las cosas que ya están rotas. No fue amor a primera vista, pero hubo un silencio entre ellos que sonó más fuerte que cualquier frase preparada. Y ese silencio los hizo querer quedarse. Empezaron con cafés cortos y largas conversaciones, y antes de que se dieran cuenta, ya sabían los nombres de los padres del otro, sus miedos de la infancia, sus traumas no contados, sus manías irritantes y sus sueños más secretos. No tardaron en enamorarse, porque con ellos todo sucedía con calma e intensidad. Daniel siempre fue un hombre de gestos más que de palabras. No sabía exactamente cómo verbalizar lo que sentía, pero se esforzaba por demostrarlo. Tenía una delicadeza discreta,
como cuando dejaba una nota en la puerta del refrigerador con el pronóstico del tiempo y un recordatorio para que le trajera un paraguas, o cuando llegaba a casa con la comida ya preparada solo porque sabía que ella había tenido un día difícil. Sofía, por otro lado, era un hombre de palabras, pero no siempre las usaba como debía. A veces, se contenía demasiado. Otras veces, hablaba impulsivamente. Pero amaba. Amaba con la mirada, con su cuerpo cansado que aún se acurrucaba contra el suyo por la noche, con su mente creativa que diseñaba la habitación de su futuro hijo aunque no estaba segura de quererla. Eran el equilibrio de un hermoso caos, él era rutina, ella era improvisación. Él era práctico, ella era emoción. Y, por un tiempo, eso fue suficiente. Vivían en un apartamento sencillo, pero lleno de historia. Cada objeto tenía un ¿por qué? Y un ¿de dónde venía? La estantería se armó entre risas una mañana en la que nada encajaba. La mesa de la cocina fue un regalo de su padre, restaurada por él con pintura blanca y paciencia. Las cortinas del salón las compraron en un viaje juntos, tras una discusión tonta que terminó en risas y promesas. Su hogar era más que paredes, era un recuerdo vivo de lo que habían construido. No había lujo, pero sí presencia. Y la presencia, hoy en día, es casi un lujo también. Durante los primeros 3 años, todo parecía encajar. Tuvieron desacuerdos como cualquier pareja, pero nada duradero. Siempre terminaban las discusiones con algún gesto amable o una conversación en el suelo del salón, con vino barato y verdades sinceras. Sus amigos cercanos los admiraban, diciendo que tenían una conexión poco común, de esas que no se ven a menudo. Daniel siempre ha valorado la estabilidad. Criado por una madre soltera que luchó por todo, aprendió desde pequeño a no desperdiciar lo que tenía. Por eso, cuando conoció a alguien como Sofía, que entendía sus silencios y abrazaba sus peculiaridades, se entregó por completo. Era el tipo de hombre que organizaba las cuentas el domingo, pero dejaba flores el lunes solo para recordarle que los detalles seguían importando. Sofía era más libre, menos apegada al orden de las cosas. A veces olvidaba fechas importantes, pero nunca olvidaba cuánto le gustaba el café a él, ni las películas que lo hacían llorar en secreto. Tenía la clase de inteligencia emocional que sabe cuándo callar, cuándo abrazar, cuándo provocar. E incluso a través de sus diferencias, encontraron una especie de encaje que tenía sentido. Su vida juntos no era perfecta, pero era real. Y era la suya. Las mañanas solían empezar con Daniel despertándose primero, preparando café y leyendo las noticias. Sofía llegaba después, con el pelo revuelto y los ojos entornados, buscándolo con una sonrisa perezosa. Compartían el periódico, comentaban las absurdeces del mundo y los pequeños dramas del día. A veces hablaban del futuro. Otras veces, simplemente se miraban en silencio, como si ya lo hubieran dicho todo. Las rutinas se construían así, con un cariño silencioso. Con una complicidad que no necesitaba explicación. Con un amor que, incluso en los días malos, perduraba. Pero el tiempo, ese que tanto subestimamos, empezó a actuar como suele hacer con casi todo, desgastándonos. No fue algo que sucedió de repente. Fue una acumulación. Un día llegó a casa del trabajo y ella no estaba. Luego, empezó a estar ausente incluso cuando estaba. Físicamente presente, emocionalmente distante. Las conversaciones disminuyeron, las risas se hicieron más raras y los silencios, antes cómodos, ahora pesaban. Pero seguía siendo nada concreto. Seguía habiendo cenas, seguía habiendo caricias, seguía habiendo besos. Pero no los mismos. Y, lo más importante, no de la misma manera. Daniel lo sintió. Pero no lo dijo. Sofía lo notó. Pero tampoco lo dijo. Y en este abismo de omisiones, la relación empezó a debilitarse. Se percató de detalles que antes no existían. Su celular siempre estaba boca abajo. Los mensajes intercambiados con alguien a quien ella llamaba, solo un amigo. Su desinterés en hablar de su día. Y, aún así, intentaba no asumir lo peor. Porque el amor también es esto, dudar de uno mismo antes de dudar del otro. Sofía, por su parte, atravesaba un torbellino interno. Tenía crisis existenciales, inseguridades sobre su propia carrera,
una sensación de insatisfacción que ni siquiera ella podía explicar. Ya no podía verse como antes, ni encontrarse en los ojos de Daniel. Y comenzó a alejarse. No por malicia, ni por falta de respeto, sino porque no podía soportarlo. Y mientras ella se alejaba, él se acercaba. Cuanto más callaba ella, más intentaba él hacer ruido con gestos. Empezaron a vivir en frecuencias diferentes. Estaban en el mismo espacio, pero en tiempos diferentes. Daniel intentaba mantener su rutina, pero sentía que lo que existía entre ellos ya no era mutuo. Y Sofía, absorta en sí misma, no se daba cuenta de cuánto se perdía él intentando retenerla. No había peleas. No había gritos. Solo había un vacío creciente al que nadie le ponía nombre. Y ahí reside el peligro: cuando nadie tiene el valor de decir lo que duele, el dolor encuentra otras formas de manifestarse. Aún así, Daniel no se rindió. Insistió con pequeñas invitaciones, una cena fuera, un viaje rápido, una película en el sofá. Y ella casi siempre declinaba. Argumentaba cansancio, compromisos, dolor de cabeza. Pero él insistió. Porque todavía la amaba. Porque todavía creía. Porque todavía tenía esperanza. Y ella, sin darse cuenta, empezó a acostumbrarse a ese amor que siempre estaba ahí, incluso cuando no correspondía. Empezó a creer que era normal ser amada sin esfuerzo. Y, en su zona de confort, perdió la noción de cuánto estaba destruyendo a alguien que solo quería quedarse. Pasaron los días. Los meses también. Y todo cambió. Los mensajes que antes venían con el corazón se secaron. Los "te amo" disminuyeron. Las noches juntos se separaron. Y aún así, Daniel no se rindió. Porque cuando amas de verdad a alguien, te aferras incluso a lo que te duele, con la esperanza de que mejore. Pero el amor, por fuerte que sea, también tiene un límite. Y ese límite se acerca silenciosamente cuando nos damos cuenta de que luchamos solos por dos. La casa que una vez fue un refugio ahora parecía un espacio neutral. El olor a café ya no era el mismo. Las flores que seguía comprando comenzaron a marchitarse más rápido. La cena que preparaba con cariño a menudo permanecía intacta en la mesa. Y Sofía, incluso viendo todo esto, parecía distante. Daniel comenzó a escribir. Era la única manera de desahogarse. En viejos cuadernos, escribí lo que no podía decir. Palabras sobre el anhelo, sobre el vacío, sobre el dolor de sentirse invisible. Y allí, en el papel, comenzó a reencontrarse consigo mismo. Empezó a comprender que el amor debe ser mutuo. Que el amor, cuando se descuida, muere lentamente. Así empezó a cambiar la historia. No con un estallido, sino con silencio. No con una traición revelada, ni con un grito desesperado, sino con la lenta muerte de un vínculo que una vez fue un refugio y ahora era solo estructura. Las piezas se movían. El destino ya empezaba a trazar sus propios caminos. Pero aún había tiempo. Aún había espacio. Aún había silencio esperando ser roto. Pero nadie lo hizo. Y lo que vino después, lo cambiaría todo para siempre. Daniel empezó a observarlo todo en silencio. Cada movimiento, cada nuevo hábito, cada excusa aparentemente inocente. No era una desconfianza surgida de la nada, era intuición mezclada con la sensación de que algo se le escapaba de entre los dedos incluso cuando intentaba aferrarse con ambas manos. Lo que una vez había sido una relación basada en intercambios, rutinas y pequeños gestos ahora parecía un juego unilateral. Sofía estaba allí, pero ya no. Su cuerpo seguía presente, pero sus ojos, su atención, sus deseos, todo parecía distante, como si se hubiera mudado a otro lugar donde ya no era invitado. Las conversaciones se volvieron superficiales, el afecto se ausentó y la sonrisa que antes le salía con facilidad ahora parecía un esfuerzo. Aún así, Daniel permaneció allí, intentándolo, incluso cuando todo a su alrededor le gritaba que parara. A veces se sentía ridículo, pero no por amar, sino por seguir apostando por alguien que ya no apostaba por él. Los cambios llegaron en pequeñas dosis, pero con un efecto acumulativo. Empezó a llegar tarde. Primero, el tráfico. Luego, las largas reuniones.
Con el tiempo, la excusa se convirtió en un hábito. Las notificaciones en su teléfono aumentaron y empezó a responderlas lejos de él, en otra habitación, diciendo que era el trabajo o que un amigo estaba pasando por un momento difícil. Ella, que antes no podía pasar una noche sin acostarse sobre su pecho, ahora dormía de cara al otro lado, agarrada a su propia almohada. Él lo notó. Todo. Pero seguía intentando no creerlo. Seguía insistiendo en decirse a sí mismo que era una fase, que necesitaba espacio, que tal vez estaba enfrentando una crisis personal. Intentó tender puentes. Sugirió terapia de pareja. Ella se negó. Dijo que no veía la necesidad. Pero la mirada que él le dirigió en ese momento fue más distante que cualquier respuesta. Su cena de cumpleaños fue el primer momento en que su ausencia fue demasiado notoria como para ignorarla. Lo olvidó. O al menos afirmó haberlo hecho. Daniel preparó su propia cena, solo, tras llegar a casa con una bolsa de la compra y la falsa esperanza de que ella lo esperara con una sorpresa. Llegó casi a las 11 de la noche, con el pelo despeinado y una sonrisa forzada, diciendo que estaba agotada. Él disimuló el dolor con una sonrisa aún más falsa, diciendo que estaba bien, que había sido un día largo. Pero esa noche, durmió con los ojos abiertos, mirando al techo como si esperara respuestas de un lugar que ya no le hablaba. Los días siguientes fueron una prueba de resistencia. Daniel se despertaba con un nudo en el pecho, iba a trabajar con la mente desorganizada y volvía a casa esperando, aunque en silencio, que algo cambiara. Pero no fue así. Sofía se volvió más distante, más fría, cada vez más envuelta en un mundo al que ya no pertenecía. Empezó a sentirse como un intruso en su propia casa, un huésped no deseado en un hogar que él había ayudado a construir. La cama parecía más grande, el sofá más vacío, y la música que ponía los domingos ahora era diferente, una lista de reproducción que no reconocía. El sabor cambió. El olor cambió. El tacto se perdió. Y, sin embargo, permaneció. Daniel empezó a dar paseos al final de la tarde, más como escape que por salud. Necesitaba respirar, pensar, encontrarse a sí mismo. Y fue en uno de esos paseos, pasando por la librería a la que solían ir juntos, que se dio cuenta de que no era solo una fase. Vio entrar a Sofía, sonriendo, con el rostro iluminado, como no la había visto en mucho tiempo. Pero no estaba sola. Un hombre estaba con ella. La forma en que lo miraba, la risa leve que se le escapó cuando él le susurró algo al oído, la mano que ella posó en su brazo, todo era demasiado íntimo para ser amistad. Daniel se congeló. El tiempo se detuvo por unos segundos. Y entonces todo encajó, como un rompecabezas cruel cuyas piezas había estado tratando de ignorar. No hubo escándalo, ni persecución. Simplemente se dio la vuelta y regresó, con el estómago revuelto y la mente en silencio. Cuando llegó a casa esa noche, Sofía ya estaba allí, fingiendo que nada había pasado. Daniel la observaba. Se sentó a la mesa y la observó mientras ella jugaba con su teléfono. Ella ni siquiera se dio cuenta. Y fue entonces cuando comprendió, con un dolor silencioso, que el amor que sentía ya no era suficiente para ambos. Ella había tomado su decisión, aunque aún no tuviera el valor de admitirlo. Él no preguntó. No la confrontó. Simplemente observó. Y, en su interior, algo empezó a morir. En los días siguientes, Daniel siguió actuando con normalidad. Preparó café, lavó los platos, salió a trabajar. Pero en su interior, todo había cambiado. Su presencia ahora le dolía. Su olor le molestaba. Su voz parecía resonar en un vacío irreversible. Pero no gritó. No luchó. No exigió. En cambio, empezó a escribir más. Pasó noches en vela, plasmando en papel todo lo que ya no podía decir en voz alta. Intentó recordar dónde se había equivocado, que se le había escapado. Pero cuanto más escribía, más se daba cuenta de que el problema no era que él no se esforzara lo suficiente, sino que ella ya no estaba dispuesta. Una semana después, al llegar a casa del trabajo, Daniel entró silenciosamente. Y fue entonces cuando oyó una risa ahogada proveniente del dormitorio. Caminó despacio y, antes de girar el pomo de la puerta, se detuvo.
Oyó su voz. No le hablaba a él. Su tono era dulce, íntimo y devoto. Dijo que lo extrañaba, habló del tiempo que habían pasado juntos, de sus planes, de cómo él la hacía sentir viva. Y al final de la conversación, dijo algo que a Daniel le dolió profundamente: no se da cuenta de nada. Sigue pensando que todo está bien. Daniel no entró en la habitación. No armó un escándalo. Bajó las escaleras, salió y caminó durante horas, sin rumbo. Cuando regresó, ella ya estaba dormida. Y él, no era el mismo. Esa noche, escribió la carta. Y con ella, también dejó los chocolates. Un gesto simbólico de alguien a quien aún amaba, pero que ya no soportaba solo el peso de una relación muerta. En los días siguientes, se distanció. Creó rutinas fuera de casa, durmió en el sofá, evitó el contacto visual. Y ella no se dio cuenta. O fingió no darse cuenta. Era como si todo ese silencio no importara. Pero para él, cada silencio suyo era un grito. Cada ausencia, un empujón. Cada indiferencia, una nueva herida. No fue hasta el día 21 que se decidió. Hizo la maleta, dejó la carta en la mesa junto a los bombones y se fue. No con rabia. No con odio. Sino con un adiós silencioso y definitivo. No quería gritar. Solo quería que sintiera el peso de su ausencia. Quería que comprendiera, demasiado tarde, lo que había perdido. Que el amor no muere de golpe, pero sí muere. Y cuando muere, no regresa. Y solo se dio cuenta de esto, cuando leyó la carta. Sofía se despertó esa mañana con el olor a café aún presente en el aire, pero la casa sonaba diferente. Demasiado silenciosa. Caminó hacia la sala, todavía somnolienta, esperando encontrar a Daniel sentado con el periódico, como todos los días. Pero el sillón estaba vacío. La taza seguía en la mesa de centro, pero estaba fría. Un sobre blanco reposaba sobre la mesa de la cocina, con su nombre escrito a mano. Y junto a él, una caja de bombones que no había visto desde la primera vez que él la sorprendió en su aniversario, hacía tantos años. No parecía un gesto romántico. Tenía una carga que no pudo explicar de inmediato. Se sentó vacilante y abrió la carta. Él leyó despacio, como si intentara retrasar el impacto de las palabras. A medida que asimilaba cada frase, se me revolvía el estómago. Era una despedida. Una despedida silenciosa, sin gritos, sin acusaciones, sin drama, pero devastadora. Era el fin de todo lo que una vez había sido su refugio. Sostuvo la carta con manos temblorosas, con los ojos inundados. Intentaste llamarlo. No había señal. Su celular estaba apagado. Ella corría por las habitaciones de la casa como si él estuviera jugando al escondite. Pero no era así. Al principio, intentó mantenerse firme. Enviaba mensajes cortos diciendo que necesitaba hablar. Luego llegaron los mensajes de audio desesperados y arrepentidos, rogando por una oportunidad, un encuentro, una respuesta. Pero él no respondió. Su silencio, ignorado durante tanto tiempo, ahora regresaba como un eco. Todo lo que había dado en su ausencia, ahora lo recibía en forma de indiferencia. Solo entonces comprendió la magnitud de lo que había perdido. No solo un hombre, sino al único que la veía completa. El único que permaneció incluso cuando ya no lo merecía. Y ahora, no había nadie más. Sofía empezó a caminar por las calles como si buscara fragmentos de él en los lugares por los que solían pasar. Visitaba cafés, entraba en librerías y pasaba horas en silencio en la plaza por la que a él le gustaba pasear. Cada paso era una inmersión en recuerdos que ahora dolían más de lo que calmaban. El mundo parecía haber perdido su color. Los días se arrastraban. Su sueño era ligero, atormentado por sueños que siempre tenían el mismo tono, ella intentando alcanzarlo, pero él siempre se iba. Se despertaba llorando, casi siempre en mitad de la noche, con el pecho oprimido por una culpa que ya formaba parte de ella. Intentó reencauzar su vida, centrarse en el trabajo, en sus amigos, pero todo parecía insípido. Los mensajes cesaron. También los intentos. Y por fin comprendió, él no iba a volver.
Pasaron meses antes de que el destino volviera a cruzar sus caminos. Sofía no se lo esperaba. Entraba al restaurante que solían frecuentar, ahora sola, cuando lo vio. Estaba sentado con otra mujer. Se reía. Le cogió la mano por encima de la mesa con una naturalidad que dolía. Sus ojos, antes apagados a su lado en los últimos meses, ahora brillaban con una nueva luz. Sofía se quedó paralizada. Consideró irse. Pero se quedó. Quería ver. Necesitaba ver. Se sentó en el rincón más alejado, pidiendo cualquier cosa solo para justificar su presencia allí. Y por mucho que intentara apartar la mirada, sus ojos volvían a él. Fue entonces cuando la vio. Lo supo en el instante en que su mirada se cruzó con la de ella. Por un segundo, todo se detuvo. Pero él solo asintió cortésmente y volvió su atención a la mujer frente a él. Eso la mató más que cualquier confrontación. Porque no había dolor en su mirada. Había superación. Paz. Era como si ella ya no formara parte de su historia. Y eso era cruel. Devastador. Había pasado a la historia. Esa noche, ella regresó a casa angustiada. Y, como tantas otras veces, él recurrió al único lugar donde podía vomitar su dolor sin filtro, su propia conciencia. Releyó la carta. Se sentó en el suelo del dormitorio. Lloró hasta quedarse sin aliento. Y, casi sin pensarlo, abrió el cajón donde guardaba algunas cosas viejas. Encontró uno de los viejos diarios de Daniel. Uno de esos que usaba para anotar frases sueltas, pensamientos, fragmentos de sí mismo que nadie más leía. Y fue allí, entre garabatos y palabras desordenadas, donde ella encontró lo que nunca esperó. El secreto que la destruiría para siempre. En las páginas de ese diario estaban los relatos de los días que fingía ignorar. Cada observación, cada hora que ella estaba fuera, cada detalle de su comportamiento durante los últimos meses. Él lo sabía. Siempre lo supo. Pero no lo decía. Lo anotaba. Y más que eso, estaban los sueños. O mejor dicho, las pesadillas. Daniel había empezado a soñar con ella. Sueños repetidos. La veía sentada a la mesa, de espaldas a él, mientras él hablaba y ella no escuchaba. En otro sueño, entraba en la casa y la encontraba riendo con otro hombre. En el más recurrente de todos, intentaba tomarle la mano, pero ella se apartaba, con la cara desviada, como si ya no lo reconociera. Y en los sueños, ella siempre se daba la vuelta al final, siempre llorando, diciendo las mismas palabras: no supe escucharte. Pero lo más doloroso no estaba en los sueños. Estaba en una carta que ella nunca recibió. Una carta que se escribió a sí mismo, el último día antes de partir. En la carta, decía que ya no sentía rabia ni odio. Sentía dolor. Porque había perdido a alguien que aún vivía. Dijo que su traición no era física, o no solo física, sino emocional. Que la traición era el lento abandono, la negligencia en las palabras, el cariño dirigido a otra persona mientras él suplicaba en silencio un gesto. Y lo peor de todo, no la odiaba. Todavía la amaba cuando se fue. Pero eligió irse por amor propio. Y al final de la carta, una frase corta pero contundente: si alguna vez sueña conmigo, es porque mi ausencia finalmente ha hecho sentir su presencia. Sofía dejó caer la carta al suelo. Sintió que su cuerpo temblaba. Porque llevaba semanas soñando con él. Sueños extrañamente reales. En los mismos lugares. Con los mismos gestos. Las mismas palabras. Y ahora todo tenía sentido. Había ignorado todas las señales. Había permanecido en silencio cuando él la había solicitado. Había traicionado un amor que solo quería quedarse. Y lo peor de todo, él lo había sabido desde el principio. No necesitaba pruebas. No necesitaba atraparla. Simplemente lo sabía. Lo sentía. Y aún así, se quedó, hasta que no pudo más. A la mañana siguiente, intentó encontrarlo. No para pedirle que volviera, sino para disculparse. Necesitaba mirarlo a los ojos y contarle todo lo que no había tenido el valor de decirle.
concertó una cita. Él aceptó. Y cuando llegó, lo vio al otro lado de la mesa, diferente. No físicamente, sino energéticamente. Ya no pertenecía a ese capítulo. Estaba completo. Ella se había ido. Intentó sonreír, pero se le quebró la voz. Dijo que no tardaría. Que solo quería decir una cosa. Y entonces, con lágrimas en los ojos, confesó, soñé contigo. Durante semanas. Y en los sueños, te ibas. Él la miró con calma. Como si ya lo supiera. Como si hubiera esperado ese momento no por deseo, sino para cerrar el ciclo. Y respondió con voz firme, empezaste a soñar el día que despertaste. Pero era demasiado tarde. Ella lloró. Se disculpó. No pidió nada a cambio. Sabía que no podía. Y entonces él se levantó. Le tocó el hombro suavemente. Y antes de irse, le dijo con la dulzura más dolorosa jamás pronunciada, te perdono. Pero no volveré. Porque quienes aman y no les importa, pierden. Y yo, ya no soy tuyo. Y entonces se fue. Y por primera vez, ella comprendió el silencio. Su silencio. El silencio que gritaba todo lo que ella se negaba a oír. Se quedó allí sentada durante largos minutos después de que él se fuera, con la mirada perdida, mientras el café se enfriaba y la gente a su alrededor seguía con sus vidas, ajena a la agitación que estallaba en su interior. El mundo seguía con la misma indiferencia con la que lo había tratado en los últimos meses que habían estado juntos. Ahora era ella quien sentía el peso de su ausencia, el frío de la mesa vacía, el eco de su propia culpa. No había vuelta atrás. Ninguna parte de ella creía aún que pudiera deshacer lo sucedido. Porque, por primera vez, veía claramente la diferencia entre un error y una decisión. No se había equivocado. Había tomado decisiones, día tras día, siempre alejándose, siempre desafiando los límites de alguien que simplemente quería quedarse. Y ahora, incluso sin un grito, incluso sin venganza, estaba destrozada. Porque el castigo más cruel no era que él se fuera, sino que se fuera en paz, mientras ella se quedaba destrozada, aferrándose a lo que ya no tenía remedio. Las semanas que siguieron fueron una serie de días sin sentido. Sofía empezó a faltar al trabajo más de lo aceptable y empezó a evitar a sus amigos, incluso a los más cercanos. No quería responder preguntas, no quería dar explicaciones. El dolor en su interior era demasiado íntimo, demasiado vergonzoso para compartirlo. Pasaba las noches despierta, mirando las paredes de su habitación como si pudiera encontrar allí alguna respuesta. Los sueños no cesaban. Llegaban aún más vívidos, más constantes. Soñaba con Daniel con todo detalle, la textura de su piel, el timbre de su voz, sus ojos tranquilos, sus gestos sencillos. Pero en sus sueños, como en la vida, él siempre se iba. Y al despertar, lloraba en silencio, porque comprender que lo había perdido era insoportable. Pero aceptar que lo había perdido para siempre era un infierno. Una tarde, impulsivamente, fue al edificio donde él se había mudado. Supo la nueva dirección por un amigo en común que, con vacilación, terminó revelándola. Una vez allí, dudó varios minutos en recepción. Se sentía como una intrusa, una presencia indeseable, pero no podía irse sin al menos intentar verlo una vez más. Pidió dejar una carta. Nada especial, solo unas palabras escritas a mano. El portero, ya familiarizado con Daniel y su actitud reservada, se negó. Dijo que había dejado instrucciones claras de que no quería recibir correspondencia personal de nadie a quien no hubiera autorizado. Eso fue como una piedra en el estómago. Le dio las gracias, tragó saliva con dificultad y volvió al coche, intentando contener las lágrimas. El mundo parecía cada vez más cerrado para ella, como si todas las puertas estuvieran ahora cerradas con la llave del arrepentimiento. Mientras tanto, Daniel continuó su vida. No sin dolor, pero con determinación. Encontró refugio en los libros, en los amigos, en el trabajo. Y, poco a poco, también encontró un nuevo tipo de silencio en otra persona, no el que grita, sino el que acoge. Conoció a Clara en un breve curso de escritura creativa. Era tranquila, de voz suave, con una mirada que parecía oír incluso antes de que abriera la boca.
no era explosiva ni exagerada. Tenía el ritmo justo de quien no tiene prisa pero sabe exactamente dónde quiere estar. Poco a poco, Daniel dejó entrar a Clara. Sin comparaciones, sin cargas. No quería reemplazarla. Solo quería sentir que podía volver a ser visto. Y ella lo vio. En los detalles. En la forma en que dudaba antes de hablar de ti. En la forma en que miraba por la ventana cada vez que sacaban temas del pasado. Ella lo escuchaba con los ojos, con su piel, con toda su presencia. Y él lo sentía. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía volver a ser amado, sin mendigar espacio, sin mendigar atención. Un día, Clara lo llevó a un parque que le encantaba. Intercambiaron algunas palabras, caminaron de la mano, se sentaron en el césped y guardaron silencio un rato. Fue él quien rompió el silencio, diciendo, casi en un susurro, que una vez había amado a alguien a quien no sabía cómo cuidar. Clara no preguntó nombres ni detalles. Simplemente dijo, a veces, el amor no termina. Simplemente cambia de hogar. Daniel sonrió, le apretó la mano y comprendió que estaba listo para empezar de nuevo. Sin prisas, sin culpa, pero con la verdad. Mientras Daniel continuaba, Sofía se hundió. No por la ira, sino por la conciencia. Una mañana cualquiera, tras otra noche de insomnio, decidió visitar a su padre. Quería entregarle la carta en persona, quizá con la esperanza de que él, el hombre que la conocía tan bien, pudiera interceder de alguna manera. El padre de Daniel la recibió con cortesía, pero sin la misma calidez de antes. Dijo que la perdonaba, pero que su perdón no significaba nada. Fue a mi hijo a quien lastimaste, no a mí. Y él, bueno, ya está en otra etapa de la vida. Sabes, hija mía, a veces solo entendemos el valor del amor cuando perdemos a alguien que nunca debió irse. Esas palabras resonaron durante días. Sofía, buscando un poco de paz, comenzó a escribir. Quizás inspirada por los cuadernos que Daniel dejó. Empezó a relatar cada recuerdo, cada momento que le dolía hoy, cada detalle que había ignorado en su momento. Era un intento de liberar lo que ya no cabía en su interior. Un exorcismo emocional. Y allí, entre tantas palabras escritas, empezó a surgir algo que nunca imaginó, una verdadera comprensión de quién era y de lo que había hecho. Sin adornos. Sin excusas. Solo verdades desnudas, expuestas, sangrando sobre el papel. Una noche, sin planearlo, fue a la misma librería donde todo había empezado a desmoronarse. No sabía exactamente por qué. Simplemente fue. Y allí, entre los estantes y los recuerdos, volvió a ver a Daniel. Estaba con Clara, riéndose de algo que ella había dicho. Ambos parecían ligeros. Reales. Y por un momento, Sofía sintió envidia, no de la mujer, sino de la ligereza. Porque la última vez que se había sentido así había sido con él, muchos años atrás. Daniel la vio. No apartó la mirada. Asintió levemente. Ella asintió de vuelta. Ya no había dolor en sus ojos. Solo distancia. Y fue en ese momento que comprendió que el perdón que él le había dado no era una forma de regresar. Era la última puerta que se cerraba. Cuando se fue, el mundo parecía más claro. No más ligero, sino más auténtico. Lo que quedaba ahora era seguir adelante. No olvidar, sabía que nunca podría, sino cargar con el dolor como parte de lo que se había convertido. Porque las traiciones no son solo actos. También son silencios. Distancias. Presencias que no escuchan. Y eso era todo lo que ella era. Hoy, Daniel caminaba de la mano de alguien que supo ver en él todo lo que ella una vez ignoró. Y ella, caminaba sola, sus pasos marcados por todo aquello que decidió ignorar. Meses después, Daniel publicó un libro. Una recopilación de crónicas sobre ausencias, silencios y nuevos comienzos. El libro fue un éxito. Se convirtió en un éxito de ventas. En las entrevistas, nunca mencionó nombres. Pero habló del amor perdido por descuido. Habló de perdón. Habló de amor propio. Y un día, durante una entrevista en vivo,
le preguntaron si aún amaba a la mujer que inspiró gran parte de las páginas del libro. Sonrió dulcemente, miró a la cámara y respondió, todavía la amo. Pero es un amor que ya no duele. Es un amor que me enseñó a amarme a mí mismo primero. Sofía vio esta entrevista sola, sentada en el sofá de la casa donde todo empezó. Lloró. Por última vez. Y entonces, en silencio, cerró su portátil, cogió el cuaderno donde estaba escribiendo y escribió una sola frase, que nunca vuelva a amar como te amé, pero que un día ame con la misma verdad con la que tú me amaste. Porque el verdadero castigo por la traición no siempre viene de la pérdida de la otra persona, sino del momento en que te das cuenta de que la persona que destruiste era la única dispuesta a reconstruirlo todo contigo. Los días que siguieron a la entrevista de Daniel fueron largos y silenciosos para Sofía. Ya no lloraba de la misma manera, no porque lo hubiera superado, sino porque el dolor se había transformado. Ya no era un llanto desesperado por su regreso, sino una presencia constante y silenciosa que acompañaba cada gesto, cada decisión, cada intento de avanzar. Era un duelo maduro y resignado que ya no esperaba recompensas ni reveses. Comprendió que el amor perdido no regresaría, y peor aún, que el amor recibido era el más puro que alguien podría haberle ofrecido, y que por descuido, desatención y egoísmo, lo dejó morir lentamente, como quien olvida regar la única planta capaz de dar fruto. Ahora, solo quedaba la tierra seca y el peso del recuerdo de lo que podría haber florecido si hubiera elegido quedarse cuando aún había tiempo. Fue en este contexto que Sofía comenzó a escribir su propia historia, no por vanidad ni por el deseo de ser leída, sino como una forma de comprenderse a sí misma. Necesitaba comprender el punto exacto en el que dejó de escuchar, el momento en que empezó a dar por sentado el amor, como si fuera la obligación del otro quedarse incluso cuando todo dentro de ella suplicaba ayuda. Y al revisar sus propios errores con brutal honestidad, encontró no solo a la mujer que una vez fue, sino a la que nunca quiso ser. No se trataba solo de Daniel, se trataba de todo lo que perdió por no importarle. Amigos que se alejaron porque vieron lo que ella fingía no ver. El respeto de su familia, que ahora la trataba con educada frialdad. Su propio reflejo, que ahora no podía sostener su mirada en el espejo por mucho tiempo. Mientras ella se sumergía en este solitario proceso de reconstrucción interior, Daniel experimentaba un nuevo momento. Había publicado otro libro, esta vez más ligero, con historias inspiradas en nuevos comienzos, encuentros improbables y amores posibles. Su relación con Clara maduró con la delicadeza de quien ha sufrido demasiado como para desperdiciar lo que tiene. No era un amor de película, de esos que vienen con música de fondo y promesas grandiosas. Era un amor silencioso, cotidiano, hecho de cariño, paciencia y presencia real. Compartían mañanas sencillas, viajes cortos, risas en cafés, silencios reconfortantes. Daniel ya no hablaba del pasado. Guardaba lo vivido con Sofía en un lugar de aprendizaje. Dolía menos, pero seguía existiendo. Porque los amores verdaderos no se desvanecen, simplemente cambian de lugar dentro de nosotros. Sofía intentó salir varias veces, conocer gente nueva, permitirse experimentar algo nuevo. Pero cada intento le parecía superficial, como si lo que buscara no fuera exactamente un nuevo amor, sino una especie de redención que nadie más pudiera ofrecerle. Aún llevaba dentro la versión de Daniel que la amaba, y era con ese recuerdo con el que comparaba cada nueva sonrisa. Ningún abrazo le hacía sentir bien, ninguna voz la tranquilizaba, ninguna conversación fluía como antes. No era porque los demás fueran malos. Era porque aún no se había perdonado. Y hasta que eso sucediera, no habría espacio para nadie más. La soledad, antes inconsciente, era ahora una elección, una forma de castigo silencioso por todo lo que había dejado de ser. Fue una tarde de invierno cuando sus caminos se cruzaron por última vez. Sofía paseaba por una exposición de arte sobre la pérdida, la reconexión y las decisiones. Estaba sola, con un abrigo oscuro, el pelo recogido descuidadamente y una mirada que no ocultaba su melancolía. Se detuvo frente a un cuadro que mostraba una casa en ruinas con flores creciendo entre las grietas. Se quedó allí, inmóvil, hasta que sintió un ligero toque en el hombro. Se giró lentamente y vio a Daniel, sonriendo con dulzura. Él también estaba solo. Había algo en su mirada que mezclaba sorpresa y paz. Hablaban como dos viejos amigos compartiendo recuerdos con cautela. No había resentimiento,
pero tampoco la urgencia de alguien que quisiera resolver algo. Era como si cada uno hubiera comprendido, a su manera, que todo había sido como debía ser. Hablaron del tiempo, de la vida, de libros. Ella le dijo que estaba escribiendo. Él la felicitó sinceramente. Y entonces, como si supiera que el momento no tenía por qué durar, se despidieron con un largo abrazo. No fue un abrazo de añoranza, ni de deseo. Fue un abrazo de perdón, de liberación. Al despedirse, ella dijo, «Fuiste lo mejor de mí». Él respondió, «Me enseñaste a ser lo mejor de mí». Y luego se separaron, sin mirar atrás. Tras ese encuentro, Sofía decidió publicar su historia, no bajo su nombre real, sino con la intención de llegar a quienes, como ella, han pasado por una decisión equivocada. El libro no se convirtió en un éxito de ventas, pero encontró su público. Recibió cartas y mensajes de personas que se reconocieron en sus palabras, que encontraron en ella un espejo doloroso pero necesario. Esto la ayudó a comprender que, si bien nunca podría arreglar el pasado, sí podía hacer algo útil con él. Daniel, por su parte, siguió construyendo su nueva vida con Clara. Adoptaron un perro, se cambiaron de apartamento y empezaron a planear un largo viaje por el sur del país. Se permitió ser feliz. No por culpa, sino por merecimiento. Y cada noche, al acostarse, sabía que había hecho todo lo posible por salvar el amor que una vez tuvo. No se fue porque quisiera. Se fue porque se le hizo imposible continuar. Y eso lo liberó. El dilema moral no surgió de la ruptura en sí, sino de la reflexión posterior. Sofía llegó a ser vista por muchos como la villana, y por otros como alguien en proceso de redención. Daniel, admirado por su serenidad, también fue cuestionado, ¿podría haber luchado con más fuerza? Pero él sabía, y quienes lo conocían de verdad también lo sabían, que luchó hasta que no quedó nada. El mayor dilema, sin embargo, era el de ella. Porque comprender que lastimó a alguien a quien solo quería amar duele. Pero saber que lo perdió para siempre por eso, destruye. Y este peso, ni siquiera el tiempo lo alivia por completo. Cada uno siguió su propio camino para afrontar lo sucedido. Daniel encontró la paz. Sofía buscó un propósito. Y ambos cargaban con cicatrices que, si bien no les dolían todos los días, nunca desaparecerían. Su historia no tuvo un final feliz tradicional. Pero sí tuvo un final verdadero. Y a veces, eso es todo lo que queda. Porque no todas las historias de amor terminan con reencuentros. Algunas terminan con silencio, con perdón, con aprendizaje. Y este tipo de final también puede ser impactante, cuando entiendes que amar a alguien no garantiza que se quede. Tienes que importarle. Tienes que escuchar. Tienes que estar ahí. Ahora, solo quedaba un capítulo. No para reescribir lo que fue, sino para cerrar con dignidad lo que aún quedaba. Un último gesto, una última decisión, una última elección. No para volver a lo que fue. Sino para demostrar, quizás por primera vez, que entendiste la lección. Porque a veces, la única manera de amar es dejar ir. Sofía no regresó a casa después de ese abrazo. Caminaba sin rumbo, atravesando calles y pensamientos con la lentitud de quien no quiere llegar a ninguna parte. Aún podía olerlo en su ropa, la calidez de una caricia que ya no le pertenecía, y esa frase que aún resonaba en su mente, me enseñaste a ser la mejor parte de mí misma. No había dolor en su voz. No había ironía. Solo madurez, una especie de sabiduría dolorosa que solo se adquiere tras perder algo preciado y sobrevivir. Este era el abismo que ahora la separaba de Daniel, él había aprendido, ella apenas ahora comenzaba a comprender. El mundo seguía su curso, la gente chocaba con ella en la acera como si fuera invisible, pero dentro de ella nacía algo nuevo, una aceptación dolorosa pero necesaria. Por primera vez, ya no sentía rabia hacia sí misma, ni esperanza de un nuevo comienzo. Sentía una responsabilidad, casi una misión, hacerse digna del amor que una vez recibió, aunque nunca lo recuperara. Unos días después, sentada sola en un evento literario, oyó que anunciaban el nombre de Daniel como autor invitado. Había ido por casualidad, sin saber que él estaría allí. El corazón le latía con fuerza, se le erizaba la piel, pero no se fue.
Permaneció en su silla, inmóvil, mientras él subía al escenario y comenzaba a hablar. El tema era reconstrucción después del fin, y era imposible no sentir que todo lo que allí se decía iba dirigido a ella, aunque nunca la mencionara. Daniel habló con calma, con la voz firme de quien ya ha sanado por dentro. Mencionó cuánto tiempo le llevó comprender que amar no era suficiente, que amar también significaba saber soltar cuando el amor ya no era bienvenido. Y finalmente, dijo algo que se le quedó grabado en la mente como un tatuaje emocional: a veces, la persona adecuada nos lo enseña todo, menos a conservarla. Las palabras fueron como puñaladas, pero no del tipo que duele por venganza. Duelen porque son ciertas. Y la verdad, dicha con calma, duele más que un grito. Después de la charla, esperó a que todos se fueran. No lo buscó. No quería invadir más su espacio. Pero antes de irse, dejó discretamente un pequeño sobre a los organizadores del evento. Dentro, una carta. No para recuperarlo. No para justificarse. Solo para agradecerle. Era una carta escrita con la madurez que el tiempo le había dado, con el peso de los silencios que ella misma creó y con la gratitud de quien comprendió que no todo amor que termina es un fracaso. Algunos son simplemente grandes maestros que llegan a nuestras vidas para quebrarnos y enseñarnos a recomponernos mejor. Mientras tanto, la vida de Daniel floreció de una manera sencilla y hermosa. Su relación con Clara se fortaleció gracias a la verdad, la escucha mutua y la libertad de ser exactamente quienes son. No hablaban mucho del pasado, no por miedo, sino por decisión propia. Clara no quería saber los detalles de lo que la había precedido, y Daniel lo respetaba. Se centraron en el presente, en la rutina que estaban construyendo, en planes que no necesitaban ser grandiosos para ser importantes. Juntos, compraron una pequeña casa en la montaña, con grandes ventanales, un patio trasero lleno de posibilidades y una cocina donde cocinaban los domingos al son de música instrumental. Era una época diferente. Un ritmo diferente. Y, sobre todo, un Daniel diferente. Fue una tarde tranquila, uno de esos domingos, cuando Clara encontró algo inesperado. Mientras ordenaba unas cajas en el armario, encontró un viejo cuaderno con las notas de Daniel. Al abrirlo, encontró páginas escritas con intensidad, desahogándose en una época que desconocía. Reconoció el nombre de Sofía en una de ellas. Lo leyó por curiosidad, pero se detuvo. No por celos ni por incomodidad, sino por respeto. Esperó a que llegara Daniel, se sentó a su lado y le entregó el cuaderno. No lo leí todo. Solo lo abrí sin querer. Pero creo que esto todavía significa algo para ti. Él sonrió, miró el cuaderno unos segundos y luego respondió, sí. Hoy, es solo parte del viaje. Clara lo abrazó sin decir nada más. No exigió explicaciones, no quería saber detalles. Ahora sabía quién era. Y eso le bastaba. Esa misma semana, Daniel recibió la carta de Sofía. Reconoció la letra del sobre incluso antes de abrirlo. Respiró hondo antes de romper el sello. Al leerla, sintió un nudo en la garganta, pero también una extraña paz. La carta no pedía nada. Era una disculpa y un agradecimiento. Hablaba de las lecciones aprendidas, de las noches silenciosas, de los sueños que aún llegaban de vez en cuando, pero que ya no dolían tanto. Y, al final, una breve frase: gracias por amarme cuando no sabía amarme. Hoy lo sé. Y te lo debo. Daniel dobló la carta con cuidado, la guardó en la misma caja donde estaban los objetos que habían marcado su pasado y sonrió. No con alegría, sino con comprensión. Sofía por fin había comprendido. Y con eso, pudo seguir adelante con más ligereza. Sofía, por su parte, no esperaba una respuesta. Comprendió que ya no se trataba de Daniel, sino de ella. Empezó a dar conferencias sobre relaciones conscientes, sobre la presencia, sobre cómo las decisiones cotidianas definen el curso de un amor. Hablaba con autoridad porque había experimentado la ausencia extrema. Y, con el tiempo, se convirtió en un referente para muchas mujeres que, como ella, necesitaban despertar antes de perder lo que más les importaba. Transformó su dolor en servicio. Su culpa en enseñanza. Y su amor perdido en combustible para ayudar a otras a no cometer los mismos errores.
Un año después, Daniel y Clara se casaron en una pequeña ceremonia, rodeados de sus seres queridos. El discurso de Daniel fue breve pero profundo. Dijo que el amor solo cobra sentido cuando se cultiva con presencia, y que hoy prometía no perfección, sino verdad. Clara, conmovida, respondió con una sonrisa que decía más que cualquier palabra. Entre el público, entre los discretos invitados, una mujer observaba a lo lejos. Sofía. Invitada por Clara, no por Daniel. Clara comprendió que el ciclo solo terminaría cuando se deshicieran todos los lazos. Sofía fue con el corazón apesadumbrado, pero serena. Observó desde lejos, lloró en silencio y ofreció una ovación de pie cuando la pareja se besó. No hubo dolor. Solo gratitud. Al salir de la ceremonia, se sentó unos minutos en un banco del jardín, sintiendo el viento rozarle la cara. Una joven se acercó y le preguntó si estaba bien. Sofía sonrió y respondió, sí. Por fin. La chica se fue, y Sofía se quedó allí, mirando al cielo, preguntándose si en algún lugar, en ese preciso instante, alguien estaría cometiendo el mismo error que ella. Y deseó, desde el fondo de su corazón, que esa persona aún tuviera tiempo de regresar. Porque no todos lo hacen. Ella no, y este sería su recuerdo, pero también su legado. La certeza de que, a pesar de todo, había aprendido. Aunque el precio fuera perder a alguien que solo quería quedarse. La vida seguía como si nada hubiera pasado, como si los dramas íntimos y las silenciosas rupturas de las personas no tuvieran incidencia en el movimiento continuo del mundo. Pero dentro de cada uno de ellos, algo había cambiado para siempre. Daniel, ahora casado, experimentó una paz genuina por primera vez, no la paz forzada por intentar complacer, mantener, soportar, sino la que surge de vivir en coherencia con lo que sientes, con quien eres. Se despertaba cada día sin miedo al silencio, sin miedo a no ser visto. Clara era la confirmación de que el amor no tiene que ser ruidoso para ser intenso, no tiene que ser caótico para ser verdadero. Juntos, construyeron una vida basada en la escucha mutua, el respeto y el cuidado constante. Daniel ya no necesitaba escribir para hacerse entender. Lo entendía en su mirada, en sus gestos, en la forma en que esperaba a que terminara de hablar. Y, sin embargo, había días en los que se encontraba recordando el pasado. No con añoranza, sino con respeto por el dolor que lo moldeó. Sabía que sin ese camino torcido, tal vez nunca hubiera entendido lo que era ser amado de verdad. Sofía también la siguió. Pero su camino fue más largo y más duro. Continuó dando conferencias, escribiendo artículos, recibiendo mensajes emotivos de personas que encontraron en sus palabras la fuerza para no cometer los mismos errores. En una de estas conferencias, una mujer se le acercó con lágrimas en los ojos y le dijo que había terminado una relación tóxica después de escuchar sus palabras, porque entendía que el amor no se trata de mantener a alguien atrapado, sino de saber cuándo sufre y tener el coraje de soltar. Sofía abrazó a esa mujer con fuerza y, por un instante, vio en sus ojos la versión de sí misma que una vez había rogado que alguien la despertara. Fue allí, en la transformación de los demás, que encontró sentido a lo que había vivido. Aunque llevara para siempre la cicatriz de su propia culpa. Aunque nunca volviera a experimentar un amor igual. El perdón de Daniel había liberado su cuerpo, pero fue el perdón que se dio a sí misma lo que liberó su alma. Y eso, aunque tardío, fue todo lo que quedó. Su último reencuentro no llegó en forma de conversación ni de abrazo. Llegó en forma de dedicatoria. Años después, con 3 libros ya publicados, Daniel fue invitado a participar en un documental sobre escritores contemporáneos. Aceptó a regañadientes, más por respeto al público que había creado que por vanidad. Durante el rodaje, mencionó una frase escrita en su diario años antes: quien ama pero no le importa, un día verá partir al que solo quería quedarse. La frase apareció en la campaña promocional del documental. Cuando Sofía la vio estampada en vallas publicitarias, revistas y entrevistas, sintió una punzada en el pecho. No por arrepentimiento, ya era un viejo conocido, sino porque finalmente comprendió que su historia se había convertido en un referente para miles de personas. Ya no era solo una expareja. Era parte de un mensaje más amplio, un recuerdo transformado en lección. Lo que no sabía era que, en la primera edición especial del libro Superventas de Daniel,
había una nueva dedicatoria silenciosa escrita en una página oculta antes de la introducción. Decía: a quien me enseñó que amar no es suficiente, tienes que quedarte. Esta página no existía en las versiones convencionales, solo en la edición limitada lanzada para coleccionistas. Uno de los ejemplares le llegó a través de una editorial conocida. Leyó la dedicatoria y lloró como hacía tiempo que no lloraba. Por primera vez, no fue de culpa ni de dolor, sino de gratitud. Porque, en ese pequeño gesto oculto, comprendió que, incluso después de todo, algo noble permanecía entre ellos, la verdad. Y, sobre todo, la certeza de que la destrucción causada por la traición no define quién se ha ido para siempre, solo muestra quién uno eligió ser en ese momento. Y aún hay tiempo para reconstruir lo que queda de uno mismo. Daniel y Clara se mantuvieron firmes. Experimentaron la pérdida de un familiar, enfrentaron crisis financieras y lidiaron con las diferencias que impone la vida, pero siempre de la mano, con honestidad. Nunca hubo entre ellos una obligación de perfección. Solo existía el deseo mutuo de seguir creciendo juntos, incluso a través de sus fracasos. Una noche, Clara, mientras lavaba los platos, le preguntó si aún escribía sobre el pasado. Él respondió con una sonrisa serena que ahora escribía sobre el presente. Y ella, secándose las manos, lo abrazó por detrás y susurró: gracias por esperar a alguien que te vio. Daniel cerró los ojos y, en ese instante, supo que había tomado las decisiones correctas. Sofía, por su parte, nunca volvió a enamorarse con la misma intensidad. Pero aprendió a amar de otra manera. Amaba su soledad. Amaba el propósito que forjaba. Amaba a las personas a las que ayudaba. Un día, mientras caminaba por una librería, vio a una joven leyendo su primer libro, y al verla llorar, quiso acercarse a ella. Pero no lo hizo. Se fue en silencio, con el corazón reconfortado por la certeza de que su dolor no era en vano. Transformó la ruina en un puente. Y eso fue más de lo que pudo imaginar cuando todo parecía perdido. Su historia terminó, pero su impacto siguió resonando en otros cuerpos, otras vidas, otras relaciones. Porque las traiciones no se limitan a las personas. Se trata de decisiones. Y las decisiones que tomamos ante la posibilidad de herir a alguien dicen mucho de quiénes somos. Sofía eligió el silencio, la distancia y la indiferencia. Daniel eligió la dignidad, la espera y luego la partida. Y Clara eligió amar a alguien con cicatrices sin intentar borrarlas. Cada uno tenía su propio camino, su propio dolor, su propia oportunidad de redención. Con el tiempo, la historia que una vez fue solo suya se convirtió en un símbolo. Y los símbolos, bien interpretados, tienen el poder de transformar vidas. El dolor de Daniel enseñó a los hombres a no anularse por miedo a la pérdida. El error de Sofía enseñó a las mujeres a no confundir el amor con la presencia garantizada. El amor de Clara enseñó que es posible reconstruir incluso entre los escombros. Pero, sobre todo, esta historia enseñó algo que debería ser obvio, pero que muchos aún olvidan: quien ama, cuida. Quien ama, escucha. Quien ama, permanece. Y si no es así, no es amor, es apego, es miedo, es vanidad. Comenta abajo qué te pareció esta historia. ¿Qué personaje te conmovió más? ¿Alguna vez has vivido algo similar? Tu opinión es muy importante para nosotros. Y si aún no te has suscrito, aprovecha, porque en este canal encontrarás historias que invitan a la reflexión y conmueven a quienes las escuchan. Y recuerda, la traición destruye. Destruye vínculos, respeto, afecto, historias y, en muchos casos, hasta el amor más puro. Aquí no idealizamos ni apoyamos ningún tipo de traición. Nuestro compromiso es con la verdad, la concientización y las historias que pueden provocar reflexión, transformación y, quién sabe, un despertar en quienes aún creen que el amor lo puede todo. No puede. El amor requiere cuidados. Y si no se cuida, muere.